y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. No es muy a menudo que me toca estar aquí, aunque vivo muy cerquita de aquí. Que yo recuerde, este año todavía no me había tocado estar aquí ninguna vez. Es la primera vez que estoy aquí con ustedes. Creo que la última vez fue el año pasado, el 31 de octubre, que estuvimos aquí, tuvimos bautismos. Pero siempre es un gozo poder compartir con nuestros hermanos y amigos aquí debajo de la carpa. También me dio gusto ver que la iglesita de habla inglesa está llenita el día de hoy. Pues los extrañamos aquí, pero también es bueno saber que los jóvenes pueden tener su predicación en el idioma que entienden mejor. Eso significa que ya no tengo a mis nietos aquí escuchando el sermón. Ellos prefieren el idioma inglés. Nuestro tema de hoy, el título está tomado de nuestra lectura bíblica. Y si gustan abrir sus Biblias en San Lucas, en el capítulo 21. San Lucas, capítulo 21. Dice el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El título de nuestro tema está tomado justamente del versículo 36. Para que seáis tenidos por dignos de escapar. El capítulo 21 de Lucas tiene dos capítulos paralelos. Es decir, el mismo sermón de Cristo está registrado en Mateo capítulo 24, en San Marcos capítulo 13 y en San Lucas capítulo 21. Se conoce como el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, o también el sermón del monte de las olivas, porque Jesús lo predicó en la ladera del monte de las olivas. Este sermón lo predicó a una audiencia selecta, no fue a toda una congregación, sino a sus discípulos.
Desde el lugar donde Jesús se sentó con sus discípulos en la ladera del Monte de las Olivas, se puede ver más o menos a la misma altura de la vista, al otro lado del barranco, está otro monte que se llama el Monte de Sión. Y arriba del Monte de Sión está la explanada del templo. Hoy en día se encuentra la mezquita de la Cúpula Dorada, también conocida como la Mezquita de la Roca, y es una casa de culto musulmana, árabe. En ese lugar estuvo el templo del Dios Todopoderoso, tanto el primer templo construido por Salomón, como el segundo templo que fue construido después del retorno del cautiverio y fue hermoseado y agrandado por el rey Herodes. Desde el Monte de las Olivas se puede ver esa explanada. Repito, hoy en día lo que hay es una mezquita musulmana, pero en la época de Jesús estaba el magnífico templo, uno de los monumentos más hermosos que se hayan construido en la historia de la humanidad. Se lo consideraba en la época de Cristo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, de los 7 lugares más espectaculares en el mundo del Imperio Romano. Era más impresionante aún que el templo de Zeus en Grecia o el templo de Júpiter en Roma, la capital del Imperio Romano. Esos eran 2 templos gigantescos, hermosos, pero este era más espectacular. Le tomó 46 años al rey Herodes, podríamos decir hermosear, pero realmente fue reconstruir el templo. Cuando volvieron del cautiverio, los judíos reconstruyeron el templo en forma sencilla. El primer templo, el de Salomón, era magnífico, todo cubierto por dentro de oro y por fuera de piedra. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor. El segundo templo, construido por Zorobabel, fue mucho más sencillo, tanto así que dice que cuando lo dedicaron al templo, los viejitos que habían adorado en el templo anterior, que fue destruido por los babilonios, lloraban. Lloraban de gozo de ver que el templo se había reconstruido, pero lloraban de tristeza, porque comparaban la gloria del primer templo con lo humilde que era el segundo templo. No es que era humilde, era hermoso también, pero mucho más pequeño y menos magnífico que el primero, y lloraban por la tristeza de ver que ya no tendrían un templo como ese. Pasaron casi 500 años, 400 y pico de años, desde que se reconstruyó ese templo. Y luego el famoso rey Herodes el Grande, el mismo rey que dio la orden de matar a los niños inocentes en Belén. Ese rey era muy opulento, pero era muy loco también. Pero una de las cosas que hizo fue tremendas construcciones. Una construcción que todavía lleva su nombre y se llama el Palacio Herodiano, es decir, de Herodes. Ese palacio está al sur de Judea, en una montaña que la hizo cortar, así como el templo,
que Salomón había hecho, o más bien el rey David había hecho cortar el monte para poner arriba el templo, el rey Herodes construyó el palacio de su vivienda personal. Y era tan magnífico como el templo, pero los judíos lo criticaron mucho por el palacio de la Herodiana, y él decidió hermosear y agrandar el templo de Jerusalén. Ustedes pueden leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, donde Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dice el versículo 20, dijeron luego los judíos, Juan 2:20, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjense, en 46 años fue edificado este templo. El rey Herodes le tomó casi toda su vida, casi 50 años de su vida, de su reinado, y él no vivió mucho más que eso. En total, él reinó bastante, ¿verdad? Reinó 54 años, pero 46 de esos 54 años estuvo edificando el templo de Jerusalén. Ya cuando Jesús vio el templo y los discípulos, ya estaba terminado. Recuerden que Herodes había muerto un poquito después del nacimiento de Cristo. José y María y el niño recién nacido tuvieron que huir a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Pero cuando Herodes murió, dice la Biblia, un ángel del Señor le dijo a José: ya puedes regresar con seguridad a Galilea, porque ya quien deseaba la muerte del niño ha muerto. Y ese fue Herodes. Pero lo que él construyó perduró. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y ese templo era tan, pero tan magnífico, que la gente venía de todas partes del mundo a verlo. Aún los romanos, y esto era un templo judío, aún los romanos lo reverenciaban, porque sabían que no había otro edificio más hermoso en todo el imperio romano. El mármol con que estaba todo construido por fuera era mármol blanco. Había sido traído de las mismas canteras en las afueras de Roma, donde los grandes escultores, aún Miguel Ángel, sacó el mármol para sus famosas esculturas. Se llama la cantera de mármol de Carrara, que está al norte de Roma. Y de allí el rey Herodes había mandado a traer el mármol con el cual construyó el templo. En realidad, lo construyó. Aquí lo dice, en 46 años fue construido este templo. Se dice que lo agrandó, pero en realidad lo que hizo fue dejar el templo anterior dentro del otro. No lo echó abajo, pero lo hizo tan y tan grande al otro que el templo original que habían edificado después del retorno de Babilonia quedó dentro de ese templo. Así que era un templo dentro del otro. Las columnas de mármol que rodeaban el templo medían 40 metros de alto. Solamente para que se den una idea, ¿ok? Esto más o menos puede tener la parte más alta de la carpa puede tener unos 5 o 6 metros de alto, más o menos. 7, digamos, como máximo. Imagínense 40 metros. O sea, 5 veces la altura del techo de la carpa en la parte más alta eran las columnas, y se necesitaban
3 personas con los brazos extendidos para abrazar las columnas de mármol, solo que este mármol era veteado de color rosado. Era blanco, pero con vetas de color rosado. Por dentro el templo estaba todo recubierto de oro. Si volvemos a nuestra lectura bíblica, en San Lucas, en el capítulo 21, dice en el versículo 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras, piedras son mármol, ¿ok? Piedras de mármol, y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En San Marcos, en el capítulo 13, donde está el mismo episodio relatado, dice en el versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y no por nada, ¿verdad? El edificio más grande en todo el Imperio Romano. Jesús, respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Como les expliqué al comienzo, el monte de los olivos se levanta desde el fondo de un barranco o de un cañón, y allá abajo en el cañón pasa un arroyito, un río que se llama el arroyo de Cedrón. Hoy en día pues hay un puente, incluso en ese valle del Valle de Cedrón ahora hicieron una autopista, actualmente. Pero en aquella época pues todo era a pie o a caballo, no había otro medio de transporte. Y para llegar al Monte de los Olivos había que bajar el monte de Sión, una bajada bien abrupta que estaba pavimentada con adoquines de piedra que los romanos le habían puesto a esa bajada. Y se llegaba hasta abajo de todo, más o menos unos 500 metros. Bien profundo el cañón. Se cruzaba el arroyo de Cedrón y entonces se comenzaba a subir la ladera del Monte de las Olivas. El Monte de las Olivas era un poquito más alto, es hasta el día de hoy un poco más alto que el Monte de Sión. La razón para eso es que el Monte de Sión, el rey David lo aplanó la parte de arriba, lo hizo una plataforma, una mesa completamente y rellenó toda la tierra que sacó de la parte de arriba del monte, rellenó a los costados, le hizo paredones para aguantar la tierra. Y por cierto, uno de esos muros de retención todavía está en pie el día de hoy, se llama el famoso Muro de los Lamentos o la pared occidental, Western Wall, donde los judíos van a orar allí. Esa pared la construyó el rey David y la rellenó, levantó la pared de piedra y rellenó para ser más grande. Entonces, más o menos a la mitad o un poquito más alto del Monte de los Olivos está a la altura del Monte de Sión. Es decir, si usted sigue subiendo el Monte de los Olivos va a ver esa emplanada y la mezquita que está ahora ahí arriba, que también es un templo muy hermoso porque tiene la cúpula dorada y está recubierta de azulejos de distintos colores. Pero no pues tan magnífico
como era antes el templo. Si usted sube hasta la cumbre del Monte de los Olivos, mira un poquitito hacia abajo, no mucho, y ahí está la explanada del templo. Jesús se detuvo con los discípulos a la misma altura. El lugar, la última vez que nosotros fuimos, el sermón, como lo estoy dando ahora aquí por la mañana, lo di en el mismo lugar donde está recordado el lugar donde Jesús predicó este sermón. Me acuerdo que Carlos estaba con nosotros en ese viaje y predicamos justamente sobre este capítulo profético de Cristo. Y uno puede ver el templo, aunque tiene un barranco entre medio y un cañón, como los dos montes están más o menos a la misma altura, la mezquita se mira tan grandota que casi parece que uno puede extender la mano y tocarla, aunque tiene un tremendo cañón entre medio. Pues allí en ese lugar Jesús se sentó. Y si seguimos leyendo, creo que tenemos abierto en Marcos, capítulo 13, uno de los discípulos le dijo: mira qué edificios y qué piedras, qué mármoles. Era el orgullo nacional de los judíos. Y entonces Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? ¿Cuándo va a ser destruido esto? Elena de White explica en El conflicto de los siglos, en la página 24, que en la mente de los discípulos, lo que Jesús acababa de decir, que ese templo iba a ser totalmente derribado y que no quedaría piedra sobre piedra, se les imaginó a los discípulos que eso tenía que ser el fin del mundo. Si vamos ahora a Mateo capítulo 24, nuevamente dice el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Nosotros conocemos este pasaje. No es mi propósito el día de hoy estudiar todo este sermón. Es más, tengo una serie de 8 temas en el cual estudio el sermón profético de Cristo, parte por parte. Si me pusiera a explicar o a estudiar juntos con ustedes este sermón, podríamos estar mucho tiempo aquí. Pero ustedes conocen este sermón de Cristo. Yo me voy a concentrar en lo que fue nuestra lectura bíblica, pero antes de eso, me gustaría que lo leyéramos, y lo podemos leer de San Mateo o de San Marcos o de San Lucas. Pero antes que lo leamos, les voy a leer lo que la mensajera del Señor dice con respecto a estos 3 capítulos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Dice así, está en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 18, y también está en el Conflicto de los Siglos, en la página 24, dice así:
Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a la venida de Cristo. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Así que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, pero también tiene que ver con las señales antes de la venida de Cristo. En el conflicto de los siglos, lo tengo aquí, pero no me voy a detener mucho en esto, solamente les voy a leer un parrafito. Dice en la página 24 del conflicto, 28. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo revestido de gloria. Ellos imaginaron, si se va a destruir todo esto, tiene que ser ya la venida de Cristo. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso, al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Y por eso le dijeron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas? Y estas cosas se referían a la destrucción del templo. Pero ellos pensaron que iba a ser en la venida de Cristo. Elena de White dice: lo porvenir les fue misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con toda claridad esos eventos, los dos eventos, primero la destrucción de Jerusalén y luego el fin del mundo, si Cristo les hubiera dicho que iban a pasar casi 2000 años entre uno y otro, el corazón de los discípulos se hubiera desanimado de tal manera que quizás ni siquiera pudieran haber cumplido la gran comisión de predicar el Evangelio al mundo entero. Imagínense que Jesús les hubiera dicho: Jerusalén va a ser destruida en nuestros días, pero mi segunda venida a esta tierra va a pasar 2000 años. Qué desánimo, ¿verdad? Les hubiera venido. Por eso dice: lo porvenir les fue misericordiosamente velado a los discípulos. Si Jesús les hubiera dado los detalles de ambos eventos, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo, el desánimo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esta profecía. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Y en la página 40,
repite este mismo pensamiento. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primer cumplimiento no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que le sucedió a la ciudad escogida, Jerusalén, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. ¿Saben, hermanos? Todas las señales que Jesús dio en este sermón profético se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén. Todas. Vinieron falsos cristos, falsos profetas, hubo guerras y rumores de guerras, hubo terremotos, hambres, pestilencias aún en Jerusalén, una terrible sequía que trajo una hambruna, tanto que el apóstol Pablo recogió ofrenda en otros lugares para llevar a los hermanos de Jerusalén, por lo terrible que estaba pasando. Pero esas señales fueron locales. Hubo desastres. Hubo un terremoto, no uno, 2 terremotos en Jerusalén, un poquito antes de su destrucción. Terribles terremotos. Hubo pestilencias, hubo desastres, falsos cristos uno tras otro, falsos profetas por montones. Y cada una de las señales que Jesús dio se cumplió. Pero resulta que esto va a tener un cumplimiento mayor, más amplio. Dice aquí en Eventos de los Últimos Días, en la página 24, perdón, es la página 18, dice: sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestilencias y hambre y terremotos por diferentes lugares. Y todas estas cosas serán principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros tiempos, las señales que precederán a la venida del Señor Jesús. Así que Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 es una profecía con doble significado, con doble cumplimiento. Lo que Jesús mencionó tuvo un cumplimiento parcial, leímos, y local allá en Jerusalén, en aquella época. Pero ahora su cumplimiento es total y mucho más amplio y mucho más impresionante y global. Todo lo que él dijo ahora se aplica en forma global, porque en aquella época lo que iba a ser destruida era la ciudad de Jerusalén y el templo, pero ahora lo que va a ser destruido es el mundo entero. Por eso las profecías se están cumpliendo a nivel mundial. Acabamos de leer algunas de esas profecías. Señales en el mundo físico. Desastres. Si vamos a Lucas 21, de donde está tomada nuestra lectura bíblica, Lucas 21,
Miren alguna de las cosas que se menciona aquí. Aparte de las que ya leímos en Marcos 13 y en Mateo 24, dice el versículo 10, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y luego dice en el versículo 25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo quiero compartir con ustedes un videíto. Y este video es de las noticias de la televisión, explicando lo que está pasando a nuestro alrededor en este momento. Es de esta semana. Son muchas, demasiadas, las señales de alarma en el planeta en estos últimos días. Empezando por los incendios en Canadá. Esta semana se declaró estado de emergencia y más de 30,000 personas están en alerta de evacuación. En Siberia, considerada la región más fría del planeta, los incendios han carbonizado más de 1.4 millones de hectáreas. Y aquí en Estados Unidos hay más de 100 incendios en 13 estados del país. El año pasado era horrible, pero este año va a ser peor, simplemente porque no ha llovido. En el sur de Oregon, el incendio de Butte Lake ya es el mayor en la historia de este país. Se hizo tan grande y caliente que creó su propio clima, provocando rayos y liberando enormes cantidades de humo que se desplazaron incluso hasta la costa este del país. En esta imagen del Servicio Meteorológico Nacional se puede ver el impacto de los fuegos, que generaron una bruma espesa que cubre el noreste del país. Lo que ocurre no es casualidad, tiene la firma de la emergencia climática. Récord de temperaturas, récord de lluvias, récord de números de huracanes, récord de incendios. Lo que nos preocupa y nos hace pensar que estos nuevos récords se están convirtiendo también ahora en la normalidad. La sequía es tan severa que los expertos la han llamado la mega sequía. Imágenes como la del lago Mead en Nevada ilustran la gravedad del problema. Muchos otros lagos del país han perdido hasta la mitad de su masa en agua en los últimos años. Este verano va en camino a convertirse el más caliente del que se tenga registro. Estamos viendo lluvia donde no necesitamos, estamos viendo zonas que están saturadas, que continúan viendo esas precipitaciones, y estamos viendo zonas que necesitan la lluvia y no la están recibiendo. La otra cara de la emergencia nos lleva a China, que enfrenta las peores lluvias en la historia del país. Tampoco tienen precedente las inundaciones en Europa. En Alemania, las tormentas hicieron desbordar ríos y embalses, anegaron casas y convirtieron calles en caudales de lodo. Lo mismo ocurrió en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Esto es lo que viene ocurriendo con solamente 1 grado centígrado de incremento en la temperatura promedio global. Imagínense cuando llegue a 2, porque vamos en camino a 2. Imagínense cuando llegue a 3, porque vamos en camino a 3. Si no buscamos la forma de cambiar este rumbo, lo que va a quedar para nuestros nietos y bisnietos va a ser una cosa muy, muy complicada, un planeta muy difícil. Sequías e incendios imparables, torrenciales lluvias, inundaciones, huracanes más fuertes y destructores, incendios fuera de control, son el resultado de la emergencia climática. Si ustedes se fijan,
Esto es lo que las noticias están diciendo. Ya el que no quiere creerle a la Biblia, que mire las noticias. No más que mire las noticias lo que está pasando. El año pasado fue terrible y este año peor. Eso es lo que están diciendo. Incluso yo noté que la muchacha le llamó señales. Señales. Yo no sé si ella sea cristiana o no. Por supuesto, el comentarista que habló al final dice que este es el resultado del calentamiento global y que esto se va a poner cada vez peor. Solamente ha subido en promedio 1 grado la temperatura global. Pero ya vamos en camino a 2 grados y luego a 3. Imagínense lo que esto va a hacer, los desastres que estamos viendo ahora. Cuando nosotros vemos cómo está nuestro planeta, el incendio que se está quemando ahora en Oregon es el peor en la historia de Estados Unidos. En toda la historia de esta nación, nunca ha habido un incendio tan grande. Y fíjense dónde. En Oregon, que es un lugar, yo vi otra noticia, no se las voy a pasar, aunque aquí la tengo en mi computadora, donde decía el comentarista, Oregon ha sido un haven para el clima. Un refugio climático, porque allá llueve, porque allá no hay climas extremos de calor o de frío, y la gente cree, tenemos un lugar donde nos podemos ir a refugiar de los calores o de los fríos. Se acabó con este incendio que ha quemado 1.7 millones de acres. Es el peor, ha formado su propio clima. Es decir, es tanto el calor y las ráfagas de calor que ahora está trayendo los rayos y las tormentas a ese mismo lugar donde antes no sucedía. Y por otro lado, ¿vieron cómo está la China? ¿Vieron cómo está Europa? Mucha gente en Alemania se les avisó que evacuaran y no creyeron que se iba a poner así. Y por eso ha muerto tanta gente en Alemania, un país súper organizado, un país donde todo parece estar bajo control, donde la gente está tan educada a seguir las indicaciones, pero nunca pensaron que lo de evacuación era en serio. Más de 120 hasta el momento muertos y no sé cuántos cientos de desaparecidos por las inundaciones en Bélgica, en Luxemburgo y en Alemania y parte de Francia y Holanda totalmente inundada. De por sí Holanda le robaron la tierra al mar y ahora está todo bajo agua. En un lado necesitamos agua y en otro lado el agua es de más, causando desastres. Elena de White vio esto en visión. Miren cómo ella lo describió. En las escenas finales de la historia de esta tierra, habrá terribles epidemias. Todavía no se ha ido. Veo a varios de ustedes con la máscara puesta. Mortandad por miles de miles. Y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios por un lado e inundaciones por otro destruirán la propiedad y la vida humana.
Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Página 24, ahora en la 26. En incendios por doquier, en inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades. Esos son los huracanes y los ciclones en el mar. En calamidades por mar y tierra se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo. Esto no es la venida de Cristo, esto antes que Jesús aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. ¿Qué no es eso lo que estamos viendo ahora? Exactamente, todo está convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo, unidos con el fuego interno de la tierra, harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Se viene la explosión de los volcanes. Y nosotros estamos en el anillo de fuego. El anillo de fuego es toda la costa del Pacífico. Oregón, California y sigue México, Centroamérica y toda la costa del Pacífico. Colombia, Ecuador, Perú, Chile. El anillo de fuego se le llama. ¿Saben cuántos volcanes hay? Más de 300 volcanes en el anillo de fuego. Y de esos hay más de 100 que están activos. Y muchísimos otros más que no los están contando porque han estado inactivos por mucho tiempo. Pero va a explotar. Según lo que el Señor le mostró a su mensajera, las montañas arderán como un horno y harán fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Solamente el volcán del Popo, en el estado de Morelos, Puebla, está situado en una de las áreas más pobladas del planeta Tierra. Cuando el Popo comienza a estornudar, la Ciudad de México se cubre de cenizas. Imagínense cuando este explote. No solamente la Ciudad de México, está Tlaxcala, está Puebla, está Cuernavaca, todo alrededor, las grandes ciudades del centro de México. Alrededor de un solo volcán, y México tiene más de 30 volcanes. Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua del mar y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Podemos seguir leyendo en Lucas 21, o en Marcos 13, o en Mateo 24. Nosotros conocemos todo esto. Elena de White también Dios se lo mostró. Solamente les voy a leer los títulos.
las naciones están en desasosiego. Nos aguardan tiempos de perplejidad, página 19. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre esta tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta que dice: yo estoy con vosotros, yo soy, no temáis. En los libros del cielo se está registrando una historia extraña y memorable. Eventos que, según fue declarado, debieran ocurrir poco antes del gran día de Dios. Todo el mundo se encuentra en una situación inestable. Volvamos a Lucas 21. Porque si bien conocemos y ya hay que estar demasiado ciego para no darse cuenta de lo que está pasando. Este mundo está en los extertores de la muerte. Se está sacudiendo como un borracho que se va a caer. Ya no aguanta más. Dice San Lucas capítulo 21. Y lo acabamos de leer. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo esta parábola: mirad la higuera y todos los demás árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya se acerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. ¿Se está cumpliendo lo que Jesús dejó dicho? Sentado en el monte de las olivas, el Señor les describió a sus discípulos lo que vendría. Y nosotros estamos viviendo en ese momento, todo convulsionado. La gente desfalleciendo del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Pero Jesús dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, la generación que vea estas cosas es la generación que va a ver el reino de Dios. Y nosotros somos esa generación. Qué interesante que el pastor Gerena, para el tema de esta tarde, va a dar el sermón titulado Los 144,000 y la generación final. Pastor Gerena, ¿usted considera que esta es la generación final? ¿Estamos viviendo en la última generación? ¿Es esta o va a ser la generación de mis nietos?
Cuando veáis todas estas cosas, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sigue diciendo Jesús: mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. ¿Podríamos decirlo nosotros en palabras más modernas? Sálvese quien pueda. Cada uno de ustedes vea por usted mismo. Mirad por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Miren lo que Jesús vio. Que una de las cosas que la gente iba a estar haciendo en estos días finales es emborrachándose y comiendo glotonamente. Por un lado hay hambre y por otro lado la gente engullendo. Elena de White dice así, página 22 de Eventos: la glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. ¿Cómo? La depravación moral que está pasando en el mundo tiene una raíz. Y esa raíz es la intemperancia y la glotonería. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a los hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. El diablo sabe que si tú no puedes dominar tu apetito, no vas a poder dominar ninguna otra cosa. Solamente aquellos que aprendamos a dominar el apetito, tendremos la fuerza que Dios da para poder dominar lo demás. Pero comemos fuera de hora, comemos en demasía, comemos cosa que no nos conviene, cosa que no alimenta. Y pensamos que así nos estamos preparando para el cielo. El diablo sabe. Y por eso tienta a los hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. Él sabe que no se van a detener allí. En el mundo, el comer, beber y vestirse se convierten en el blanco de la vida. Viven para eso, para comer, para beber y para las modas y estar bien vestidos. Es todo lo que les importa. Como que la vida fuera solamente eso. Ya Jesús lo dijo, ¿acaso no es la vida más que la comida y el vestido? Pero para la gente hoy en día eso es todo lo que importa. Precisamente tal estado de cosas existió antes del diluvio. Y Jesús dijo, como fue en los días de Noé. Léanlo. Léanlo. Está en Mateo capítulo 24. En el mismo sermón. Dice en el versículo 37.
Como fue en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38, porque en los días antes del diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Comiendo y bebiendo, glotonería y borrachera. Comiendo y bebiendo. Casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron. No es que no entendieron, no quisieron entender. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Precisamente este es el estado de cosas que estaba sucediendo antes del diluvio. Y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. Esa es señal, pero la gente no lo ve como señal. No, pues, si hay para comer, comamos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay que disfrutar de la vida. Un vecino nuestro aquí tuvo una fiesta que mataron 30 cabritos. Y luego vinieron a echar las cabezas de los cabritos a nuestra propiedad. Borrachera, glotonería. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Por esto sabemos que el Señor viene muy pronto. Rápidamente el mundo está llegando a ser como era en los días de Noé. Se ha entregado a la indulgencia egoísta. El comer y el beber se practican en forma abusiva. Los hombres están bebiendo el licor venenoso que los enloquece y esto los lleva a otros vicios. Miren cómo está el mundo. Sigue diciendo aquí, en los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedad. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato. Estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Dice, se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto, oigan, pero si el tumulto se metió en el Capitolio, en el Congreso de Estados Unidos, el 6 de enero de este año, la violencia se desató dentro de la sede de la democracia del mundo. Increíble, increíble. En cada tumulto, dice aquí, hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Lo que pasó el 6 de enero, la gente no los vio, pero estaba lleno de demonios el Capitolio, porque los ángeles de Satanás estaban incitando a la gente.
Oh, yo sé que hubo otros que los incitaron también. Pero detrás de todo eso estaba el diablo. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos, sobre accidentes. ¿Cuántas personas murieron y ni cuenta se dieron cuando se desplomó el edificio en Miami? Ya van más de 150. De un momento para otro. Elena de White lo vio. Miren lo que dice aquí. Ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra se estará desplomando debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. En incendios, en inundaciones, en terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. ¡Ja! Ya no son miles, son millones. Esta pestilencia ya lleva casi 3 millones de personas. Y siguen saliendo nuevas cepas, cada vez más contagiosas. Pero no quieren entender que son señales. Dice aquí, ¿qué significan estas horribles calamidades? ¿Qué significan los accidentes en tierra? Incendios. El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante el soplo del fuego del cielo. ¿No harán estos juicios y estas calamidades recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante él. Dios tiene un propósito al permitir estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y a las mujeres a la reflexión, mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza. Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que Él ha revelado claramente en su palabra, pero ellos no quieren aceptar. ¿Qué les dije cuando vimos el video? Si no lo quieren creer lo que está en la Biblia, escúchenlo en las noticias. De todos los medios Dios nos está advirtiendo, pero la gente no quiere despertar. Dice, aparente estas calamidades, y viene hablando arriba de los incendios, las inundaciones, la gran pérdida de vida, etcétera. Página 29. Aparentemente estas calamidades, y habla de terremotos y ciclones, etcétera, son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, dice. Aparentemente. Completamente fuera del dominio humano, pero no. En todas estas desgracias puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales
Él procura despertar en hombres y mujeres el sentido del peligro que se avecina. Y el Señor Jesús lo puso de esta manera. De vuelta a San Lucas capítulo 21. Dice, mirad también por vosotros mismos, versículo 34, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Fíjense que Elena de White dice que con todo esto que está pasando es para despertar a los profesos cristianos. El mundo no quiere ser despertado. Viene la pandemia y la respuesta está que se vacunen. Que se vacunen. Y entonces se va a acabar la pandemia. Ahora quieren solucionar el problema del clima, que ya está fuera de control, firmando tratados para bajar la emisión, para bajar el calor. Años de abuso, ¿creen ustedes que se va a revertir? El comentarista del video de las noticias que vimos decía, ¿qué le vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué mundo les va a tocar habitar? Lo que él no sabe es que esta es la última generación. No le vamos a heredar nada, porque todo esto nos está anunciando que la venida del Señor está a las mismas puertas. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, versículo 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora vean, Jesús dice que debemos velar y orar en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. ¿Cuáles son estas cosas que vendrán? Lo que está viniendo. Eso es por un lado. Pero lo último que Jesús está hablando él aquí es, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, porque como un lazo vendrá sobre los habitantes de la faz de toda la tierra. Velad para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Estas cosas no son solamente las calamidades. Y nomás estamos viendo una parte. Si comenzara yo a hablar de todo lo que está sucediendo en el mundo, porque hay señales no solo en el mundo físico, hay señales en el mundo religioso, hay señales en el mundo político, hay señales en el mundo económico. Hay señales. ¿Ustedes creen que esto de la pandemia nomás ahorita ya se pasó y ya se acabó? Este fue una prueba para ver hasta dónde los seres humanos y los habitantes de este planeta están dispuestos a someterse a las órdenes que les dan. Quédense en casa, no salgan, no hagan esto, no hagan aquello, no salgan sin la máscara. Pero se dieron cuenta que no fue solo en Estados Unidos, es en el mundo entero. Y uno dice, bueno, porque la pandemia está por allá. Una crisis global demanda
una respuesta global. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo los gobiernos de este mundo se van a unir para lograr que todas las naciones se sujeten a las leyes que se van a establecer. Todo eso está descrito en el libro de Apocalipsis. Un gobierno global, un nuevo orden mundial, un nuevo sistema financiero en el mundo. Gobierno global, sistema financiero global, control global y una religión global. Podemos hablar mucho más de las señales, pero yo quiero terminar concentrándonos en las palabras del Señor Jesús. Mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Miren lo que dice la mensajera del Señor en este librito, En los lugares celestiales, la página 355. Aquí en la matutina del sábado, justamente. Dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Comenta la mensajera del Señor. Cristo nos ordena que velemos para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de sobrevenir en la tierra. Es de la mayor importancia que atendamos a esta advertencia. Oigan, ¿pero quién le hace caso? Velad y orad en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar. ¿Cuánta gente se va a escapar de lo que viene? Hilda me decía, cuando yo pienso que en el diluvio fueron solo 8. Que escaparon. ¿Y en Sodoma? 4, no. 3, porque la mujer de Lot, dice Jesús, acordados de la mujer de Lot. Casi escapó, pero se volvió atrás. ¿Y cuánta gente vivía en esa época? Y nomás nosotros hablamos de Sodoma y Gomorra, pero la Biblia dice que fueron 7 ciudades destruidas. No una, 7. Las ciudades de la llanura. Y muy pocos se salvaron. Es de la mayor importancia que atendamos a la advertencia de velar y en todo tiempo orar para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán. El enemigo de toda justicia sigue tras nuestros pasos, procurando llevarnos a que nos olvidemos de Dios y de la advertencia que Él nos ha dejado. ¿Qué quiere el diablo? Don't pay attention. No te preocupes por eso. Olvídate. Nos sigue los pasos. Nos mete zancadilla todo el tiempo. Escuchen lo que dice. Debiéramos llenarnos de gozo al pensar en la inminente venida de Cristo. Todo esto que hemos hablado hoy, en lugar de ponernos nerviosos y de ponernos en zozobra, debiera alegrarnos. Debiéramos decir, ¡qué bueno! Porque todo esto me está diciendo que ya el Señor, ¿qué? Que ya viene. Pero
Si nuestra mente está llena de pensamientos relacionados con las cosas terrenales, no podemos aguardar con gozo su venida. Para los que amen la venida, Él vendrá sin pecado para salvación. Pero aquellos cuya mente esté centrada en las cosas de este mundo, no pueden amar esa venida. Si creemos que Jesús ha de venir en nuestros días, dice aquí, viviremos tan fielmente como si supiéramos que Él va a aparecer en muy poquito tiempo. No podemos ver el fin desde el principio, pero Cristo ha provisto suficiente ayuda para cada día de cada año de nuestra vida. Todo lo que tenemos que hacer es ocuparnos del día de hoy. ¿De qué? Today. Forget about tomorrow. Think about today. Piensa en el día de hoy. Hoy hemos de ser fieles a nuestro cometido. Hoy debemos amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy debemos resistir las tentaciones del enemigo y obtener el triunfo mediante la gracia de Cristo. Hoy debemos perfeccionar un carácter para que seamos tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán. Así estaremos velando y esperando la venida de Cristo. Debiéramos vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia en esta tierra. A ver, dime, si hoy fuera tu último día y tú supieras que hasta hoy llegaste, ¿qué harías diferente? Tú me vas a decir, no, pues estoy en el mejor lugar, en la iglesia. Pero ¿qué hubieras hecho esta mañana cuando te levantaste si hubieras sabido que hoy era tu último día? ¿No hubieras venido a tiempo para escuchar la escuela sabática si hoy fuera tu último día en esta tierra? Si supiéramos que Cristo viene mañana, ¿no diríamos todas esas palabras bondadosas y realizaríamos todos los actos abnegados que pudiéramos? ¿Qué harías con tus cosas materiales si supieras que hoy es tu último día de vida? ¿Y si se acaba tu vida? ¿Hiciste todo lo posible para ganar almas para Cristo? Os exhorto a que apartéis vuestros pensamientos de las cosas mundanas y los centréis en las cosas eternas. Cristo ha puesto la vida eterna a vuestro alcance y ha prometido daros ayuda en todo tiempo de necesidad. Si nuestra mente está en las cosas materiales, Cristo dijo, a donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Donde está vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Una cita más. Dice aquí en el libro Testimonios, tomo 2, página 174. Se me presentaron varios ángeles que velaban con intenso interés mientras observaban el aspecto de los cansados pero fieles vigilantes, que velaban y oraban para ser hallados dignos de estar en pie.
Me fueron presentados ángeles que velaban con interés. Y estos ángeles, sigue diciendo, velaban a fin de que la prueba no fuera demasiado dura y no desfallecieran por causa del esfuerzo y las dificultades duplicadas por el hecho de que sus hermanos de la iglesia y su familia habían dejado de velar y orar y se habían embriagado con los cuidados mundanales y estaban engañados por la prosperidad terrenal. Esos ángeles celestiales se sentían apenados por causa de los que una vez estuvieron velando y orando, pero que ahora, por su indolencia e infidelidad, aumentaban las pruebas y preocupaciones de los que con fervor y perseverancia estaban tratando de mantener su actitud de espera y de vigilancia. Escuchen ahora. Vi que era imposible que los afectos e intereses estuvieran dedicados a los cuidados mundanales para acrecentar las posesiones terrenales y tener al mismo tiempo una actitud de espera, vigilancia y oración, como el Salvador lo ha mandado. Dijo el ángel, solo pueden conseguir un mundo, no los dos. Para lograr el tesoro celestial, deben sacrificar el terrenal. No pueden tener ambos mundos. Vi cuán necesaria era la fidelidad en la vigilancia para que fuera permanente, para poder huir de las trampas engañosas de Satanás. El diablo, induce a los que esperan y velan a que den un paso en dirección del mundo. No tenían la intención de avanzar más, pero ese paso primero lo separó de Jesús y le facilitó la tarea para dar el segundo. Y así se da un paso tras otro en dirección al mundo, hasta que la única diferencia que hay entre ellos y el resto de la gente del mundo es no más que profesan una fe, un mero nombre. Se llaman adventistas, pero han perdido su carácter peculiar y santo, y nada, salvo su profesión de fe, los diferencia de los amadores del mundo que están en torno de ellos. No hay diferencia alguna entre los guardadores del sábado y el resto del mundo. Solo llevan un cartelito que dice que son adventistas. La cita está en Testimonios, tomo 2, páginas 174 y 175. No hay diferencia alguna. ¿Pero cómo llegaron allí? Un pasito primero y luego otro después. Oh, mis hermanos, Jesús nos amonesta. No dejemos que los cuidados de esta vida, ¿saben lo que hace el diablo? Nos abruma con los problemas de esta vida, para que quitemos los ojos de Jesús. O problemas con las cosas materiales que tenemos, surgen dificultades y hay que estar corre atendiendo todas las cosas de esta vida, porque el plan del diablo es que nos olvidemos de Dios, que no tengamos tiempo para leer su palabra, para orar, para velar, para hacer su obra. No hay tiempo para eso porque estamos tan ocupados con las cosas de este mundo. Y como si eso fuera poco, todavía encima nos mete problemas para que nuestra mente esté ofuscada
por todo lo que estamos pasando, los problemas que surgen, la enfermedad, los problemas en el hogar, los problemas en el trabajo, todo eso para abrumarnos, porque su plan es que quitemos los ojos de Jesús. Lucas 21 nos amonesta el Señor: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Preguntó el profeta Malaquías. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie? Malaquías 3:2, cuando Él se manifieste. Y se hace eco de esas palabras el vidente de Patmos al preguntar en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué tenemos que hacer para ser hallados dignos de escapar de las cosas que vendrán? ¿Quiénes serán los únicos que escaparán de los que estén en esta tierra? Para respuesta de mi hermanita Hilda, que me decía el otro día, si en los días de Noé solo 8 se salvaron, ¿cuántos se van a salvar ahora? ¿Cuántos? La respuesta es esta. Miren cómo termina el capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 17. El gran día de su ira ha venido. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Pero el capítulo 7 da la respuesta. 144,000 sellados. Hermana Hilda, no van a ser 8, pero no van a ser millones. 144,000 estarán en pie. Fíjense, la pregunta es, ¿quién estará en pie? Y la respuesta está en Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie, y con él en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Esta tarde vamos a aprender cuáles son las características que tenemos que tener para poder estar en pie cuando Cristo aparezca. Porque los 144,000 son los únicos que van a estar en pie. No son los únicos que se van a salvar, no. Va a haber una gran muchedumbre que nadie puede contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que van a estar delante del trono, salvados con palmas en las manos de victoria. Pero esos son los que van a resucitar cuando Cristo venga. Pero los que van a estar en pie cuando Cristo aparezca van a ser 144,000. Y esta tarde el pastor Gerena nos va a hablar de esas características que tenemos que tener si hemos de estar en pie cuando Él aparezca. Termino nuevamente leyéndoles la amonestación del Señor Jesús, que dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Él nos ayude para poder estar en pie. Y si nos toca estar entre los vivos,
cuando Él venga, no hay otra alternativa. O tenemos el sello de Dios en nuestra frente, o tendremos la marca de la rebeldía, de la desobediencia, la marca de la bestia. Pero para poder tener el sello de Dios, Elena de White nos explica que ese sello no es una marca visible a los ojos humanos. Solamente los ángeles la pueden ver. Y ella dice, es un asentamiento y afianzamiento en la verdad, de tal manera que los sellados son inconmovibles. Nada ni nadie les puede hacer desviar de su lealtad a Dios. Y eso se logra día con día. La respuesta es hoy. Hoy. Vivir cada día como si fuera el último día que nos toca vivir en esta tierra. Y si eso pensamos y eso hacemos, estaremos preparados, ya sea que nos toque hoy ser el último día o mañana, porque ninguno de nosotros sabemos cuándo es nuestro último día. Podemos estar buenos y sanos hoy y mañana. Por eso, el Señor nos ayude a velar y orar en todo tiempo para que seamos hallados dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán sobre esta tierra. Quiero preguntar en esta hora si hay alguno que aún no ha hecho la decisión más importante de todas, que es entregar su vida al Señor Jesucristo a través del bautismo. Fue Cristo el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no, ¿será qué? Condenado. Hay alguien aquí que sabe que Dios lo está llamando, que necesita tomar esta decisión de hacer un pacto de salvación con Cristo. ¿Hay aquí algún joven, algún niño, algún adulto o anciano que aún no ha sellado su pacto con Jesús a través del bautismo? Yo quiero orar por esa persona. Si hay alguien aquí, yo sé que a través de la pantalla hay muchos que han escuchado la voz de Dios llamándoles y van a responder. Pero hay alguien aquí presente bajo la carpa que aún no ha tomado el paso del bautismo. ¿Quisieras levantar tu mano? Yo quiero orar por ti. Si hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado o bautizada, no te dé vergüenza levantar tu nombre. ¿Hay alguien aquí? Levantar tu mano. Ok. Señor te bendiga, mi hermano. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien más? Allá. Señor te bendiga, joven. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Alguno más? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero ahora está conociendo la verdad. Está conociendo el camino verdadero que Jesús le está mostrando y quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo quiero seguir a Jesús y su palabra. Hay alguien aquí que viene de otra iglesia que ya fue bautizado, pero que Dios lo está llamando a seguir los mandamientos de Cristo Jesús. ¿Hay alguien? Si tú me ves a través de la pantalla, para ti es la invitación también. El Señor te está viendo donde tú estás. ¿Hay alguno aquí que fue bautizado o bautizada en el pasado, pero que sabe que le ha fallado al Señor y necesita un nuevo comienzo en su vida, porque ha puesto sus ojos en las cosas de este mundo? Ha quitado los ojos de Jesús y ha estado tan ocupado con los afanes de este mundo que quizás hasta ha caído en preocuparse más por lo que va a comer, su cuerpo físico, que al fin y al cabo se lo van a comer los gusanos, y no se ha preocupado por alimentar su hombre espiritual. Y quiere decir, pastor, yo sé que necesito un cambio en mi vida, tiene que haber un cambio completo, yo necesito un nuevo comienzo en mi vida, porque así como estoy hoy por hoy, si hoy fuera mi último día, yo no sé si me salvaría.
Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, pastor, yo necesito que usted ore por mí, porque yo sí quiero salvarme. Y yo quiero que el Señor me ayude a cambiar mi vida. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Voy a invitar a todos los que levantaron su mano que pasen aquí en la parte del frente para orar especialmente por ustedes. Vengan, vengan. Allá hay un jovencito que quiere prepararse para el bautismo. Amén. Gloria a Dios. Y aquí nuestro hermano que también quiere prepararse para el bautismo. Ven, párate aquí adelante, mijo, aquí. Ustedes son especiales porque el Señor los está llamando. Qué lindo de verles aquí. Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a pedirle con fe. Si alguno tiene algún pedido especial, tiene un problema grande en su vida y necesita la ayuda del Señor para pasar por en medio de este momento difícil, este sería el momento de acercarse aquí adelante también. Si tienes algún ser querido que está enfermo, amén, el Señor te bendiga. Señor te bendiga, vengan aquí, vamos a orar por estas situaciones especiales, que el Espíritu Santo pueda obrar. Por el hijo de nuestra hermana, vamos a seguir orando. Vengan. Vamos a pedirle al Señor que Él haga el milagro. ¿Ustedes creen? ¿Tienen fe? ¿Ustedes creen que Él puede hacerlo? Amén, amén. Está muy enfermita de cáncer. Ok. Vamos a orar que el Señor obre y que le dé más tiempo de oportunidad y si no, que esté lista, ¿verdad? Si el Señor la llama. Esta semana murió el papá de nuestro hermano. Vamos a pedir por la familia de él que Él los fortalezca y que este golpe les ayude a acercarse más al Señor a toda la familia. Amén. Vamos a orar por su familia, especialmente. Vamos a ir con fe ante el Señor. Les invito a que vayamos de rodillas para orar, los que puedan. Sí, Leticia, personal. Ok. Nuestro Padre y nuestro Dios, en la quietud de esta hora, debajo de esta gran carpa, nuestros corazones han sido movidos al leer estas cosas que ya conocemos, que ya sabemos, pero que al escucharlas nuevamente y al ver cómo todo se está desarrollando delante de nuestros ojos, aumenta nuestra fe y nuestra confianza en que tu venida está cerca, Señor. Pero al mirar todo lo que está pasando alrededor en el mundo, convulsionado, nos damos cuenta que nuestra vida necesita estar más cerca de ti. Necesitamos un cambio completo en nosotros. Necesitamos que tú nos toques, que tú nos transformes, que tú nos ayudes a poner el reino de Dios y su justicia primero y no las cosas de esta vida. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda sellar estas decisiones que hemos tomado. Aquí hay dos almas, un joven y un hermano adulto, que han pasado al frente porque levantaron su mano y quieren prepararse para el bautismo. Bendice a este jovencito en esta decisión tan importante que él ha tomado. Y bendice a nuestro hermano, Señor. Tú los trajiste aquí y vinieron no porque tomaron esa decisión por sí mismos, sino porque tu Espíritu Santo los trajo. Y están aquí porque tú los llamaste. Tú dices en tu palabra, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Gracias, Señor, porque ellos no fueron rebeldes a tu llamado. Hay muchas otras almas aquí. Hemos sido tocados, Señor, por tu Espíritu Santo. Nos damos cuenta que nuestra vida no es lo que debiera ser. Y humildemente te pedimos que nos ayudes a quitar nuestros ojos de las cosas materiales, de los afanes de esta vida, el corre de todos los días,
y a centrarnos en las cosas que son de valor eterno, que son las únicas que han de perdurar. Bendice a cada persona que con fe se ha acercado aquí adelante. Algunos traen peso sobre su corazón, seres queridos, conocidos que están muy enfermos, otros que han perdido sus seres queridos esta misma semana, Señor. Hay otros que tienen problemas en su hogar, corte, vicios que vencer, seres queridos que están perdidos con las cosas de este mundo. Oh Padre Santo, muévete en los corazones de esas almas. Ten misericordia porque tú quieres salvar a tantos como se dejan salvar. Actúa, Señor, y tráelos a ti antes que sea demasiado tarde. Y a nosotros que conocemos estas cosas, confírmanos en tu verdad. Que nuestra preparación no sea de un asentimiento mental, sino de una acción real que nos lleve a vivir pía y santamente, a apartarnos del mundo y a poner a Cristo y su reino y su justicia primero y principal en nuestra vida. Sella esta decisión para vida eterna. Y tráenos nuevamente por la tarde para seguir escuchando tu palabra, cómo prepararnos, cómo recibir el sello de Dios en nuestra frente para ser parte de esta generación final que ha de estar en pie para recibirte cuando tú vengas en gloria. Todos estos favores los agradecemos y los pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.